Dos cosas que todos buscamos de Dios, pero no estamos dispuestos a dar a otros: la misericordia y la gracia. ¿Qué es misericordia? Mire conmigo Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No sé si lo dijo así Pedro, pero suena como que así lo dijo, ¿verdad? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A ver, los que saben multiplicar, ¿cuánto es 7 por 70? 490 veces. Y si conectamos eso con Efesios 4:26, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga ¿qué? El sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que Dios dice: no te acuestes sin haber perdonado a tu hermano o a tu prójimo. Quiere decir que las 490 veces debemos estar dispuestos a hacerlas. ¿En cuánto tiempo? ¿En un día? Antes de que se acabe el día. ¿Sí? Amén. Queremos perdón, pero no nos gusta perdonar. Queremos que nos comprendan, pero no queremos comprender. Queremos que no nos juzguen, pero sí juzgamos. Queremos que otros tengan misericordia de nosotros, pero no queremos dar misericordia. Y el Señor, conociendo el corazón de su discípulo Pedro, y de todos, porque así somos todos, dijo el indio, así somos. Versículo 23, dijo el Señor esta parábola: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, alguien una vez hizo un cálculo de cuánto dinero sería eso hoy en el tiempo presente. Y estamos hablando de millones de dólares. Eso es lo que le debía el siervo a su señor. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Así se arreglaban las cosas en los tiempos bíblicos. Como no podías pagar, te convertían en el esclavo de a quien le debías. Y ya el resto de tu vida eres su siervo para pagar la deuda. Y no nada más tú, tu esposa, tus hijos y todo lo que tenías ya era de la persona a quien le debías el dinero. Wow. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, diga las siguientes 3 palabras conmigo. ¿Está ahí? Algunos no están ahí. Versículo 27, búsquenlo. Mateo 18, 27. El señor de aquel siervo, diga las siguientes 3 palabras conmigo. ¿Ready? ¿Listos? 1, 2, 3. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, se compadeció. Fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda de 10,000 talentos. Versículo 28. ¿Se imagina? Se le perdona una deuda que usted nunca pudiera pagar. Salió de ahí ese siervo brincando de gusto y dándole gracias a Dios y diciendo: qué bueno fue mi Señor en perdonarme esa deuda, tuvo misericordia de mí, gracias a Dios. Pero dice la Biblia: pero saliendo aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? Ahora, 100 denarios era una
fracción minúscula en comparación a los 10,000 talentos. 100 denarios era como el salario de una semana, si acaso, 2 semanas, una quincena. Pero él le debía a su señor 10,000 talentos, una cantidad que imposible para él pagar. Ahora se encuentra su consiervo que le debe 100 denarios y haciendo de él, haciendo quiere decir que lo agarró, le ahogaba, lo agarró del cuello y le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué le decía? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El que le estaba ahogando debió haberse acordado que hace unos momentos antes, él estaba diciendo las mismas palabras a su Señor: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué ingrato. Qué terrible actitud. Ahora dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron con el chisme a su señor todo lo que había pasado. Bueno, eso es lo que fue con el chisme, refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debía, fíjese, agarra esto, la pregunta que le hace su señor: ¿no debías tú también tener qué? Misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, ahora es Cristo diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ándele. Siempre he dicho esto: el que menos excusa tiene para no perdonar es el cristiano. No importa lo que te hayan hecho, hermano, porque lo que te hayan hecho o te hayan fallado a ti, tú le has fallado 1,000, 10,000, 100,000 veces más a Dios y te perdona todos los días. ¿Con qué cara vas a decir que tú no puedes perdonar a alguien lo que te hizo? Hay algunos aquí ahorita, I'm looking at you, te estoy viendo, que tienes algo en tu corazón contra alguien y no has perdonado. Y tú dices: es que no sabes. ¡Cállate! ¿Qué le has hecho tú? ¿Cuántas veces le has fallado tú a Dios? Tu pecado clavó a Cristo en la cruz del Calvario. Por tus pecados Él tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario. Y Él te perdona. ¿Cuántas veces dice: ya no lo voy a hacer, lo vuelves a hacer el siguiente día? Y Él te vuelve a perdonar cuando tú le pides perdón. ¿Qué cara tienes tú para no perdonar? Pero seguimos diciendo que es que mi caso es que lo que me pasó a mí es la excepción. No, es una triste excusa. El problema es tu corazón, el problema está en el corazón de que no quieres perdonar. Amén. Somos rápidos para juzgar a otros. Mateo 7, vaya ahí conmigo, unas páginas hacia atrás. No le prometo que vamos a irnos a las 8:30, pero sí nos vamos a ir antes de las 9, ¿ok? Y está bien, es un servicio de 2 horas, es un servicio una vez al mes. Y el mes pasado no tuvimos Santa Cena, es que la verdad es que me toca doble porque no tuvimos el mes pasado, es que puedo predicar doble de tiempo porque se me ha juntado. No, estoy jugando. Mateo 7, 1. ¿Ya lo encontró? No juzguéis para que no seáis ¿qué?
juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Somos rápidos para juzgar a otros, pero no queremos que nos juzguen. Mateo 7:1 es el versículo favorito de todos los cristianos que no quieren que los juzguen. Ahí la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No me juzguen. Pero somos rápidos para juzgar a otros. Somos rápidos para condenar a otros. Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora, ¿hay gente que hizo algo malo? Sí. ¿Hay gente que quizás cometió un delito? Sí. ¿Hay gente que merece ser castigado? Posiblemente sí. Pero Dios está diciendo, tú no eres el juez. Tú te puedes equivocar y estar condenando a alguien inocente. Ellos nomás vieron a los discípulos del Señor arrancando espigas y comiendo y los condenaron porque estaban haciendo eso en el día de reposo. Y el Señor les dice, ¿por qué a David no lo condenan? David también hizo algo en el día de reposo y nadie dice nada malo del rey David. O los sacerdotes cuando ven conveniente hacer unas cosas y profanan el día de reposo y nadie los acusa. ¿Por qué está bien para él sí, pero para él no? ¿Por qué hacemos excepción cuando soy yo y tengo mis razones? ¿Por qué? Pero el otro somos rápidos para condenarlo cuando no sabemos toda la historia. Cuando no conocemos sus motivos o las circunstancias. ¿Sí o no? Sacamos conclusiones y ¡pum! Condenamos. Es que este es así. Es que esto lo quiso hacer por esto. Y dice el Señor, puedes estarte equivocando. Hello, tú no puedes ver el corazón. Tú no conoces todo. El único juez justo es Dios que conoce todas las cosas. ¿Sí o no? Somos rápidos para condenar a otros, pero no queremos que alguien nos condene a nosotros. Que alguien saque conclusiones de nosotros. That wouldn't be fair. No sería justo. You're judging me. Me estás condenando y no conoces toda la historia. Pero sin embargo, eso es lo que nosotros hacemos con otros. Si no tenemos cuidado, nos podemos convertir en fariseos, hermano. En fariseos. Y si a alguien le caía mal al Señor Jesucristo, eran los fariseos. ¿Está de acuerdo conmigo? Se dirigió muy mal
habló muy mal, muy negativamente acerca de la actitud de los fariseos. ¿Está de acuerdo conmigo? Le llamó hipócritas no sé cuántas veces, generación de víboras, ¿sí o no? Por esa actitud farisea. Y si no tenemos cuidado, usted y yo nos podemos estar comportando igualito que los fariseos. Mateo 9. Vaya ahí, Mateo, capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era un publicano, igual que Zaqueo, y llegó a ser uno de los apóstoles de Cristo. Qué grande es la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí o no? Porque si alguien era de lo peor en la sociedad ante los judíos, eran los publicanos. Eran los más odiados, porque eran ratas, eran ladrones, estaban vendidos al gobierno y oprimían al pueblo para sacarle el dinero, y ellos se quedaban con su tajada, se hacían ricos. Ese era Mateo. Hay un libro en la Biblia que se llama Mateo, el Evangelio según Mateo. Dios usó a Mateo para escribir el Evangelio, que el Evangelio que más prueba que Jesucristo es el Rey de los judíos. Mateo es un libro precioso. Mateo era un publicano, pero qué grande es la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí o no? Que Dios puede tomar lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es, para que sea Dios, para que sea Cristo el que recibe la honra y la gloria. Usted y yo, hermano, no somos la gran cosa. Usted y yo no somos todo lo que debiéramos de ser. Somos viles pecadores salvos por gracia. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué nos creemos? Y sin embargo el Señor tiene misericordia de nosotros todos los días. ¿No dice la Biblia: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad? Amén. Dice versículo 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, pues eran los amigos de Mateo. Mateo era un publicano y sus amigos eran otros publicanos y gente no de buena reputación, que llegaron a comer a la casa de Mateo, y ahí estaba Cristo sentado a la mesa con ellos. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los quienes, los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Aló? Es tan ridículo como ir a un hospital y decir: ay, ¿por qué tanto enfermo aquí? Pues para eso es el hospital, ¿no? Es como alguien que llega a la iglesia y después de estar asistiendo unas cuantas semanas y meses se da cuenta de los defectos de otros hermanos, de los pecados de otros hermanos, de las debilidades de otros hermanos, y dicen: ay, esta iglesia está llena de hipócritas y de gente de verdad que es de una manera aquí, otra manera allá, y un montón de pecadores aquí. Pues ¿de qué más va a estar compuesta la iglesia sino de pecadores salvos por gracia? Pecadores que estamos aquí precisamente porque somos pecadores y porque necesitamos de Dios. Alguien dijo: ya deja de andar buscando la iglesia perfecta, porque nunca la vas a encontrar. Y si llegas a encontrarla, no te hagas miembro de ella, porque en cuanto hagas miembro ya la arruinaste, porque tú te hiciste miembro allí.
La iglesia está compuesta de pecadores. ¿Por qué nos asombra de que aquel hermano, mira lo que pasó, lo que hizo aquella hermana, mira aquel muchacho que... Hermanos, somos pecadores, salvos por gracia. Los pecadores batallamos, ¿sabe con qué? Con el pecado. Qué bueno que Dios no nos trata a nosotros, no nos juzga a nosotros como nosotros juzgamos a otros. Amén. Estoy en el versículo 13. Y aquí dice el Señor estas palabras otra vez. Id pues, y ahora dice, primero le dice, si supieras. Aquí les dice, ved pues, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, tener misericordia de alguien no es tolerar el pecado. Tener misericordia de alguien no es justificar su pecado tampoco. No es solapar el pecado. Es extenderle a otro lo mismo que nosotros hemos recibido y queremos de nuestro Señor. Misericordia. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Qué es la misericordia? La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos, hermanos? Seamos sinceros, ¿qué es lo que merecemos? Cada uno de nosotros aquí el día de hoy. ¿Qué merecemos? El infierno, la condenación. Eso es lo que merecemos. Si usted no cree eso, a lo mejor usted no es salvo. Porque la primera cosa que necesita reconocer a alguien para poder ser salvo es que es un pecador y que merece ir al infierno. Si no mereces ir al infierno, ¿para qué necesitas un salvador? Pero de alguna manera nos creemos que somos gente buena y que merecemos más que otros. No, hermanos. Misericordia no quiere decir que justificas el pecado, toleras el pecado, te haces de la vista gorda con el pecado, solapas el pecado como quieras. No, no quiere decir eso. Quiere decir que estamos dispuestos a extender misericordia, así como Dios lo ha hecho con nosotros, con la persona que pecó, con la persona que nos ofendió. Amén. Repito, todos queremos que otros tengan misericordia de nosotros. Pero somos tan tacaños, tan egoístas de dar misericordia a otros. Especialmente cuando nos han fallado a nosotros. Eso no le agrada a Dios. Esta semana pasada salió en las redes sociales de un predicador bien conocido, bautista fundamental, que cayó en pecado. Y luego identifiqué dos grupos. Un grupo que salió a decir, wow, qué triste, pobre hermano, pobre su familia, pobre su iglesia. Él fue de bendición a mi vida. Dios le usó en la vida de mis hijos. Wow, qué triste, cómo me entristece esto. Qué terrible noticia. Y luego hubo otros que salieron otros comentarios. Ya dejen de justificar y hacer excusas por los que cometen delitos y caen en pecado y siempre tratando de justificar a otros predicadores que los refundan en la cárcel, que pierda todo, expóngalo, saquen todos sus trapitos afuera. Eso es lo que merece. Otros predicadores diciendo eso. Y esta mañana estaba mencionándoselo a los varones en mi clase, ¿no? De este espíritu de contienda. Y ahí están en las redes sociales contendiendo, unos diciendo qué triste, cómo lamento,
Hay que orar por él, hay que orar por su iglesia, hay que orar por su familia, hay que orar por las víctimas. Y otros acá diciendo, no, no oren por él. Deja de excusar y de justificar su pecado. He's guilty, sé que es culpable. No merece misericordia. Y ahí están. Porque pone un post y luego había un chorro de respuestas contendiendo con el que puso este punto de vista de tener misericordia. Y acá diciendo esto y otros aquí argumentando con él que no estaba bien esa posición, que tuviera más compasión, que eso no estaban solapando el pecado ni excusando su pecado, simplemente estaban diciendo, me siento mal y pobre su familia y pobre él y todo, es un hermano en Cristo y qué terrible lo que pasó. Y ahí están contendiendo en medio de los ojos y oídos de todo el mundo. Y sale un predicador que dice, ya dejen de hablar de eso, ya dejen de contender de eso. Están trayendo más reproche a la causa de Cristo, están ensuciando el nombre de la causa de Cristo. O sea, ¿cómo esto va a edificar a otros cuando dos cristianos se ponen a contender? ¿Sí me está siguiendo? Y este hermano habló y estaba mencionando Gálatas 6.1. Vaya conmigo a Gálatas 6.1, por favor. Y dice, deberíamos recordar Gálatas 6.1. Deberíamos siempre tener presente Gálatas 6.1. ¿Ya lo encontró? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y nomás dijo eso y ahí salió un montón de críticas contra él. Ya ves, siempre a restaurar, y él no merece ser restaurado, y cometió un delito, es un criminal. Y el hermano dijo, esa restauración de la que habla aquí, dijo, para empezar, hay diferentes tipos de restauración, de juicio. Dice, está el restaurar materialmente. Puede haber habido pérdidas materiales, puede haber habido un crimen cometido. Ese es otro asunto para las autoridades, tratar con eso. Y dijo, yo no puedo restaurar a alguien materialmente si le hizo daño a algo, si hubo pérdidas y tiene que pagar pues ni modo, tienes que pagar por lo que hiciste. Si hizo daños físicos a alguien y daño a alguien y cometió un crimen, las leyes se van a encargar de juzgarlo y meterlo en la cárcel. Pero aquí está hablando de restaurar espiritualmente. No guardes rencor en tu corazón. Perdona. Ten misericordia, porque tú al rato pudieras estar en una situación similar, queriendo que otros tengan misericordia de ti. ¿Sí me está siguiendo? Santiago 2.13. Mire lo que dice. Santiago 2.13. ¿Ya lo encontró? Porque juicio, ¿sin qué? Sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere, ¿qué? Misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. Hermano, todo se paga.
tu pecado te va a alcanzar. La paga del pecado, el pecado siempre trae consecuencias. Y Moisés dijo, tu pecado tarde que temprano te va a alcanzar, y cuando te alcance va a haber consecuencias. Pero aquí estamos hablando como cristianos de aprender a tener misericordia de otros y perdonar, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos perdona. Yo me pongo a pensar que si Pedro hoy viniera, muchos predicadores bautistas ya nunca lo dejarían predicar, lo descartarían nomás por negar al Señor Jesucristo. ¿Te imaginas? Negaste al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lavó los pies y besó. Cuando le besó Judas Iscariote, le dijo, ¿a qué has venido, amigo? Le llamó amigo a Judas Iscariote, el que lo estaba traicionando. Le dio la oportunidad de arrepentirse y lo hubiera perdonado, hermanos, a pesar de que lo hubiera perdonado. Nosotros no. No, porque nosotros queremos misericordia, pero no estamos dispuestos a dar misericordia. Lot la regó. La regó feo. Se fue a vivir a Sodoma y perdió su familia. Le fue mal. Y luego cometió incesto con sus hijas. ¿Sí me está siguiendo? Digo, alguien así hoy en día, un cristiano así hoy en día, un predicador que haga eso hoy en día, Pero Dios en su misericordia lo llama allá en Judas y en segunda de Pedro el justo Lot, que se afligía cada día viendo el comportamiento de los que estaban en Sodoma. Dios lo sacó en su misericordia, lo sacó de Lot y de Sodoma a Lot y a sus hijas antes de destruir la ciudad, por misericordia. Nosotros no hubiéramos tenido misericordia de Lot. Amén. Y Dios, el Señor dice, si supieres, si entendieres lo que significa las palabras misericordia quiero. Me agrada más la misericordia que los sacrificios. Porque a veces nos sentimos que somos superiores, como yo no he cometido lo que Él hizo, yo sirvo al Señor, yo gano almas, yo doy, yo estoy ocupado, yo merezco más, y ese mira lo que hice, eso no merece nada. Dice Dios, me agrada más alguien que tiene misericordia que alguien que ofrece sacrificios. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Hay alguien de quien usted debería tener misericordia y todavía está guardando rencor en su corazón? La Biblia dice que el que guarda rencor, amargura en su corazón, que deja de alcanzar la gracia de Dios. Y que es estorbado y que va a contaminar a otros. ¿Qué es la gracia? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Déjeme preguntarle, ¿alguien aquí cree alguien aquí que merece ser salvo? ¿Alguien pudiera levantar su mano esta noche y decir, yo creo que yo merezco ser salvo? Dice la Biblia que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios que no te merecías. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno. Por misericordia no nos mandó al infierno. Amén. La gracia es cuando Dios nos da
lo que no merecemos. Mire conmigo Juan 1. Juan 1. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Está ahí? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Usted y yo recibimos gracia sobre gracia cada día de nuestras vidas. Fíjese, Dios nos salvó por gracia, no nos condena al infierno por misericordia, y luego nos hace sus hijos. Cuando merecíamos ir al infierno, cuando nuestros pecados fueron los que clavaron a su Hijo en la cruz del Calvario, y Dios a cambio no nada más nos perdona, sino que nos adopta y nos hace miembros de la familia de Dios. Esa es la gracia, hermano, el favor inmerecido de Dios. Efesios 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su ¿qué? Gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sí, continúa, hermanos. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos adoptó, nos hizo sus hijos. Herederos, coherederos juntamente con Cristo. Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A nosotros, viles pecadores que merecemos ¿qué? El infierno, y nos da el cielo, y nos da todas las bendiciones de ser hijos de Dios, por gracia. Cuando el Señor envió a los discípulos a predicar, les dijo, Mateo 10, vaya allá conmigo, ya estoy terminando. Mateo 10. Versículo 7. Y yendo, les dice a los 70, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y mire lo que les dice: de gracia recibisteis, ¿qué? Dad de gracia. No se te olvide, cristiano, toda la gracia que has recibido. ¿Sabes lo que quiero que hagas? Que tú también des gracia a otros. They don't deserve it. You didn't deserve to be saved. Tú no merecías ser salvo, tú no merecías ir al cielo, tú no merecías ser adoptado hijo de Dios, tú no mereces las bendiciones de Dios, pero Él te las da de todas maneras por su gracia. Dios dice: así como tú has recibido gracia, quiero que des gracia. Mateo 6. Sin embargo, algunos de ustedes aquí les va a entrar por aquí, les va a salir por acá, y vas a seguir con esa espina de amargura en tu corazón, con ese rencor,
hacia esa persona que no quieres perdonar. No importa lo que dice la Biblia, no importa lo que dice Dios. Es que yo tengo mis razones, yo tengo razón por la cual sentirme así. Ok. Acuérdate eso que dijo el Señor. Cuando tú te acerques a Dios, al trono de la gracia, buscando misericordia y gracia, pregúntate si tú estás dispuesto a hacerlo con otros. Porque si algo no puede vivir el cristiano sin estas dos cosas, es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué fuera de nosotros sin la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana? ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por la gracia de Dios, que es más abundante que mi pecado? Y dice, cada vez que te acercas al trono de la gracia, puedes hacerlo con toda confianza, con todo de nuevo, y puedes alcanzar gracia y misericordia. Pero ¿con qué cara? ¿Con qué cara le vas a pedir a Dios eso cuando tú no has tenido misericordia ni estás dispuesto a dar gracia a otros? Mateo 6:37, y ya termino. Mateo 6:37. Time to grow up. No, perdón, es Lucas 6:37. Time to grow up. Tiempo de crecer, hermanos, de madurar, de dejar ser niños en el Señor, niños espirituales. Los niños batallan con esto, ¿se ha fijado? Los niños batallan para entender de que, hey, tu hermanito, tu hermanita fue bueno contigo, te compartió su regalo, ¿por qué no su juguete? ¿Por qué no compartes con él? No, yo no. Por su inmadurez, por su niñez, ¿sí o no? Y así hay muchos cristianos, niños espirituales, que quieren que Dios te dé toda su misericordia, su gracia, pero, no sabes lo que Él me hizo, no sabes lo que ella me hizo, yo no puedo perdonar eso. Wow. Deberías de correr al altar esta noche a pedirle perdón a Dios por esa falta, por esa actitud farisea de no tener misericordia y no estar dispuesto a dar gracia a otros. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pastor, yo pensaba que estaba hablando de dar las ofrendas. Sí es cierto que muchas veces se usa ese versículo para hablar del dar, pero ¿sabe que de eso no está hablando? ¿Sabe de qué? ¿A qué se está refiriendo? A la gracia. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Todos queremos misericordia y gracia, pero estamos dispuestos a darla a otros cuando cuenta, cuando han caído corto de tus expectativas, cuando te han fallado, cuando te han agredido, te han dañado. Ahí es donde cuenta la misericordia y la gracia. No cuando todo está bien, no cuando no te han hecho nada. Dijo el Señor, si supieras, y de aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios.
¿Qué tienes que arreglar en esta noche, cristiano, con el Señor? Porque se supone que en una noche de Santa Cena vamos a acercarnos al Señor para pedirle perdón y ponernos a cuentas con el Señor. Pero yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer algunos en esta noche es venir arrepentidos por no estar dispuestos a perdonar, por traer ahí espinas de amargura que no nos hemos sacado. Y nos lo justificamos de acuerdo al nivel de o al delito o a lo que me hicieron, como que delante de Dios eso es justificación, y no. Tiempo de crecer, tiempo de madurar. Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, bendice esta invitación. Bendice esta invitación. El piano va a empezar a tocar.